Un cordial saludo para todos ustedes. ¿Qué tal me escuchan? Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta última sesión del componente práctico, la tercera sesión del componente práctico del curso Química Orgánica. Hoy somos pocos, pero bueno, les agradezco a ustedes que hayan venido el día de hoy. Esperamos que esta última sesión sea muy constructiva para ustedes que están aquí, tanto como para los que van a ver esta sesión por YouTube. En un momento les comparto la lista de asistencia. Bueno, quiero que iniciemos esta tercera sesión del componente práctico aclarando algunos aspectos relacionados con el componente práctico, porque esta es la última vez que nos vamos a encontrar aquí en gran grupo para atender dudas del componente. ¿Cómo vamos a funcionar hoy? Igual que hemos funcionado en las dos sesiones anteriores. Un evento de gran grupo que es este, en el cual pues ustedes están, que espero dure aproximadamente una hora, no creo que dure más. Y hasta las 8 de la noche de hoy estaré presente en Skype atendiendo dudas, inquietudes relacionadas con el componente práctico en general, no solamente con la práctica 3, que es la que esperaríamos ustedes desarrollen hoy, sino disculpen, con todas las prácticas anteriores. Igualmente, si ustedes tienen dudas, inquietudes que quieren abordar en este espacio general para todos, pues las pueden hacer a través del chat y trataré de responderlas. Insisto, no solamente de esta práctica, sino de las anteriores. Si no quieren hacerlo acá, si no quieren hacerlo en privado conmigo, pues lo pueden hacer en este espacio que vamos a tener de 2 a 8, o si no, en otro momento en el cual ustedes puedan hacerlo. Recuerden que tengo un espacio de atención Skype, pero que si ustedes no pueden asistir a esos espacios de atención a Skype, pues me pueden dejar las dudas, bien sea por el correo institucional, por el correo interno del curso o por Skype, y con gusto serán atendidas en cuanto me sea posible. Entonces, les voy a presentar en este momento, voy a dejar de compartir un momento aquí. Y les voy a presentar lo que tenemos para el día de hoy. A ver. Bueno, me cuentan si están viendo una presentación de la sesión 3, por favor. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a mirar esto. Entonces, hoy, ¿quién nos convoca hoy? Pues la tercera sesión del componente práctico de química orgánica. Esta tercera sesión, en mi opinión, es de las más sencillas. Hay que hacer mucho análisis, muchas inferencias, pero creo que con lo que les voy a explicar hoy, casi que prácticamente ustedes se pueden ir con este informe desarrollado hoy, muy fácilmente. Entonces, pongan mucha atención y si tienen dudas, me las van haciendo en la medida que hoy voy a explicar. Las pueden hacer a través del chat. Listo. Permítame, admito más personas. Bueno. Quiero que empecemos por acá. A ver, voy a ampliar un poquito más esto. Y quiero que ustedes me ayuden a resolver estas preguntas. Recuerden que yo les dije que quería iniciar hoy dando algunos elementos de claridad frente al componente práctico en general. Quiero que me ayuden a revisar esto. Vamos a poner aquí nuestro lápiz. Listo. ¿Quién me ayuda a responder esta primera? ¿Cuándo se entrega el componente práctico? Edison, El 3 de mayo. listo, fecha máxima, 3 de mayo. Esa es la fecha máxima de entrega. Súper claro, 3 de mayo. ¿Dónde lo entregan? En el aula de componente práctico. Listo, perfecto. En el aula de componente. Pregunta. ¿Alguno de los que está en esta sesión tiene problemas con el ingreso a la hora del componente práctico? ¿O todos han ingresado sin problema? Yo todavía no he ingresado, profe. ¿Pero tiene acceso, Eduardo? Profe, ahí está la pestaña para ingresar, pero yo no la he verificado. Me he dedicado más que todo es a ir adelantando el laboratorio, señor. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Es importante que verifiquen el acceso.
En teoría, todos ustedes deben tener acceso, pero por favor verifiquen que tengan acceso. Si alguien no tiene acceso en este momento, pues dígame, y en este momento quisiera hacer un ejercicio para mostrarles que efectivamente está el aula. Porque he recibido mensajes de algunos de ustedes indicando que no les aparece el aula. Y sí aparece el aula. El aula está en la parte inferior de los cursos virtuales. No está al lado de los cursos. Los cursos ustedes los ven ahí, pero está bien abajo. ¿Ibas a decir algo, Lisette? Tutor. Ana Cira, ¿sí? Buenas tardes, tutor. Sí, yo estoy entrando acá, está en la parte de abajo, tutor, y sí entra bien, dice foro, guía del desarrollo y entrega de la actividad. O sea, ahí está perfecto. Perfecto. Exacto. Ahí ustedes van a subir el informe laboratorio. Si alguien no tiene acceso, por favor me indican, pero todos ya tienen acceso. ¿Listo? Bueno, entonces ya quedamos claro que esto se entrega en el aula del componente práctico y que se entrega el 3 de mayo por tardar. Antes, ojalá, porque en esa medida en que ustedes me entreguen antes, yo tendré más tiempo para retroalimentar. Las retroalimentaciones de este curso le quitan a uno bastante tiempo. Y yo solamente voy a tener 2 días que tendré que estar concentradísimo atendiendo solamente componente práctico. Entonces, les pediría que ojalá lo entregaran antes. 3 de mayo significa que tenemos 2 semanas a partir de hoy, porque el 3 de mayo es el próximo lunes en 2 semanas. Yo creo que en ese tiempo, si han sido juiciosos en el desarrollo de las sesiones anteriores, no tendrán problema por entregarlo. Y si hoy, y si van en el orden, es decir, semana a semana desarrollando los componentes prácticos, con seguridad van a poder hacerlo. Si lo van a hacer para el último día, los 2 últimos días, les va a quedar un poco difícil. ¿El componente práctico es individual o grupal? Individual, profe. Individual. Clarísimo, es individual. Listo. Hay un quiz. ¿Hay quiz? Sí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Dónde está? ¿Cómo En la acceden a él? última parte de la En práctica el, 3. en el anexo, señor. Muy bien, está en el anexo, allí hay un enlace. ¿Cuándo hacen el quiz? Al terminar todas las Pues la prácticas. lógica es después de haber hecho los tres prácticas, señor. Claro, después de haber, no solamente haber hecho las prácticas, los informes de laboratorio. Ustedes hacen el quiz apenas tengan los informes de laboratorio. Por eso también es importante que lo hagan antes del 3 de mayo. ¿Y por qué tienen que hacerlo cuando acaban los informes de laboratorio? Porque precisamente lo que se les va a preguntar es mucho de lo que está en los informes, de lo que ustedes ya hicieron. Pues esta también ya la tenemos. ¿Cuántas oportunidades tiene el quiz? Si ustedes intentan, pues tienen varias, pero si ustedes intentan hacerlo varias veces, solamente les vamos a tener en cuenta la primera que hagan. O sea que realmente el quiz solo tiene una sola oportunidad. Que ustedes técnicamente pueden hacer muchísimas y sacar para estudiar muchas, sí, pero solamente tenemos en cuenta la primera. Y una súper importante, ¿qué puntaje tiene el componente práctico en el curso? 125. 140. ¿Seguro? 140, profe. Exacto, 140. ¿Y esos 140 cuántos son para el quiz? 20. 20 puntos, profe. 20 puntos. Eso significa que el informe les va a valer 120 puntos. Es importante que trabajen en ese informe. Como les decía en la primera sesión, el informe no es difícil. Si ustedes lo hacen juiciosamente, si hacen los análisis, si lo hacen con cuidado. Una de las cosas que me he dado cuenta revisando sus trabajos, y hago un paréntesis aquí, hoy ya los tengo revisados todos, estoy subiendo notas, es que muchos de ustedes no leen bien, ¿sí? Si ustedes leyeran bien sus guías, casi que en las guías les estamos dando las respuestas, ¿sí? Muchas. O sea, si ustedes, la química orgánica, una de sus particularidades, a diferencia de otras disciplinas de la química, es que es muy lógica. Lógica no es sentido común, sino que tiene un conducto, hay una relación directa entre cosas. Y si ustedes tienen claro esas relaciones que se dan entre esos elementos, ustedes pueden responder las cosas casi que a punta de relación, pero hay que hacer unas relaciones buenas, porque si son a punta de sentido común, no les va a servir. Entonces, si usted lee muy bien las guías y lo que les preguntamos, con lo que nosotros les explicamos, van a entender muy fácilmente y no se van a enredar.
¿Listo? La química orgánica tiene eso, es muy lógica. Es como si ustedes, los que han podido jugar Tetris o los que conocen el Lego, que es, ¿cómo es que uno, o un rompecabezas, cómo es que uno arma un rompecabezas, hace una figura de Lego o arma cualquier cosa siguiendo unas instrucciones, ¿sí? Claro, uno a veces se puede saltar pasos, pero llega al mismo paso, al mismo producto. Bueno, ya que tenemos claro todo esto, gracias a todos, creo que podemos seguir adelante. Entonces, hasta aquí hemos visto 3 prácticas. La primera práctica que hicimos en la primera sesión, la segunda que tenía que ver con aldehídos, cetonas, biomoléculas, ácidos carboxílicos y derivados, y los montajes correspondientes que tienen mucho que ver con lo que se trabajó en la unidad 2 y en la unidad 3, es decir, tareas 3 y 4, que son la 4 la que estamos haciendo ahora, y una práctica 3, que es una práctica de aplicación. Digamos, esta es una de las más interesantes cuando lo hacemos en laboratorio presencial y una de las que también hay que tenerle más paciencia para obtener buenos resultados. Pero cuando lo hacen, los estudiantes les gusta mucho porque hay productos tangibles que yo los puedo ver, que los puedo sentir, que los puedo casi que tocar, no más que tocar, no. Por ejemplo, la extracción por arrastre de vapor se obtienen aceites esenciales que en muchas ocasiones son fragantes, es decir, tienen olores que nosotros reconocemos fácilmente porque dichos aceites esenciales son bases para muchos de los productos cosméticos o alimenticios que nosotros usamos. Entonces, en esta práctica 3, relacionada con técnicas de extracción y separación de compuestos orgánicos, pues vamos a verlas. Como no podemos hacerlas en el laboratorio, no podemos ir al laboratorio a hacerlas, pues las vamos a conocer de igual forma dentro de sus principios y sus técnicas, pues virtualmente. Entonces, quiero hacerles esta primera pregunta. Ustedes, no busquen en internet ni nada. Quiero que me respondan. ¿Separación es lo mismo que extracción para ustedes? No es necesario que busquen en internet. Simplemente No, señor. quiero que... Listo. No, ¿Por qué no, no? señor. No, no, ¿Por qué señor. no? ¿Por qué no son lo mismo? Separación sería como en una mezcla de heterogeneidad, poder ser como los componentes de cada elemento que la componen, ¿no? Y la extracción sería sacar uno de esos elementos de esta mezcla. Más o menos. ¿Qué ideas? Vale, Michael, Edward. Profe, por ejemplo, la separación se puede aplicar, por ejemplo, cuando hacemos una reacción de oxidación, donde se produce una separación de algunos de los átomos. Y la extracción es a través, por ejemplo, de un proceso de ebullición, poder extraer ciertos componentes, principalmente de una sustancia o de una mezcla que poseamos. Bueno, Edward, la primera parte que tiene que ver con la formación de enlaces químicos, no. Eso son dos cosas distintas, eso déjelo a un lado. Lo segundo sí, pero vamos a explicarlo un poquito más acá. Entonces no son lo mismo, ¿sí? No son lo mismo. Trayendo esas palabras aquí a la química, son cosas que pueden ocurrir en momentos separados o al mismo tiempo. Ya les voy a explicar qué es lo que pasa. Entonces, generalmente nosotros cuando trabajamos en química con una muestra, lo primero que queremos hacer es hacer extracciones. Y a partir de esos extractos que se obtienen en las extracciones, porque así se llama la parte que uno saca de una gran mezcla, una gran matriz, quiero separarlas. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué? Pensemos en algo más, lo más sencillo es el ejemplo tal vez más trivial que le ponen a uno y que les voy a poner a ustedes. Piensen en una planta, ¿sí? Esto es particularmente útil para todos los que estudian alimentos, regencia de farmacia o ciencias ambientales, ¿sí? Todo tiene que ver con nosotros. En las plantas, ¿qué hay? En las plantas, cuando, por ejemplo, una hoja, piensen en una hoja. ¿La hoja de qué está hecha? Entonces me van a decir, no, eso tiene clorofila. Claro, tiene clorofila, pero aparte de eso tiene un montón de sustancias químicas. Las sustancias que hacen el sostén de la hoja, las que les producen alguna fragancia, las que componen etcétera. Hay un montón de moléculas, hay un montón. Ustedes no se imaginan la cantidad de moléculas que hay y son de distintos tipos, de muchos tipos.
Entonces, cuando, digamos, alguien llega al laboratorio, por poner un ejemplo, y me dice, señor químico o señor profesional, usted necesito que me diga qué hay en esta hoja. Y claro, entonces uno, como químico, se asusta al decir, uy, pero quiere que le diga todo lo que hay en una hoja, eso es un trabajo inmenso. Entonces hay que empezar a hacer extracciones. Es lo primero que se hace. Entonces, ¿para qué hago una extracción? Para retirar de esa montón de cosas que hay, de esa matriz inmensa, algunas moléculas que son afines. Entonces, ustedes recordarán términos como polaridad, apolares y no polares. Entonces, vamos a buscar extracciones que sean para sacar compuestos polares, para sacar compuestos apolares o medianamente polares. ¿Sí? Ese es un primer elemento. Y a pesar de que llevamos estas extracciones, ahí sigue habiendo un montón de moléculas, ¿sí? En ese extracto. Entonces, ¿yo qué quiero hacer después? Para poder identificar qué es lo que hay en el extracto y poder decirle a la persona que me mandó a hacer el análisis, no, allí hay terpenos que componen la planta, hay ciertos metabolitos que le dan el color a la hoja, etc. Tengo que hacer una separación. Entonces, primero tengo los extractos y a partir de esos extractos hago separaciones. Ahora, esas separaciones no es que los vayan a llevar a la molécula, a una sola molécula. Esas separaciones pueden llevarla a 50, bueno, a un número X de moléculas. ¿Sí? Ahí tengo que seguir haciendo separaciones hasta que pueda llegar a la molécula. Eso es a una molécula como tal. Eso es un proceso supremamente complicado, sobre todo en matrices complejas, en matrices reales. Cuando trabajo en condiciones ideales, pues evidentemente yo puedo tener una mezcla muy caracterizada y poder llegar a saber cómo es el perfil de esa matriz, es decir, identificar paso a paso cuáles son las moléculas que están, en qué cantidades precisas, cuáles son las de interés, etc. Bueno, voy mirando el chat. La extracción es para extraer una sustancia, un compuesto natural, no solamente de compuestos naturales. Yo puedo extraer de distintas matrices, no necesariamente naturales, moléculas. Entonces, en general, yo lo puedo utilizar para cualquier tipo de sustancia, de una mezcla. La extracción se pone en sustancias naturales directas, en la separación se necesitan de otros métodos. Bueno, vamos a mirar entonces, esto lo he tomado de la presentación de la directora para traerles aquí algunos elementos. Entonces, hay varias formas de extracción, ¿sí? Una es la maceración que no es necesariamente macerar en un recipiente, no, eso no es necesariamente maceración. La maceración química puede, por ejemplo, ser algo que hacían muchos nuestros abuelos, que era colocar un número de plantas X en una solución alcohólica, digamos en etanol o en agua. Eso es un tipo de maceración. No piensen que es únicamente macerar en un recipiente, eso no es solamente eso. La percolación, que es un tipo de filtrado, como el que ustedes ven allí en pantalla. O extracciones de otro tipo. Por ejemplo, creo que aquí tengo uno, esta. ¿Alguien reconoce esa imagen? Que es una de las que les preguntan en el informe. Es como un tipo de destilación, ¿por qué? Es un montaje. Es un montaje, sí, pero El de arrastre. Camila, muy bien. Muy bien. Pero lo que dijo por ahí Andrea, creo, una destilación. Sucede que esto tiene dos partes. Y ya la he señalado ahí en la pantalla. Esta, si estuviéramos en el laboratorio presencial, esta la hacemos. Esta la hacemos en el laboratorio. Y entonces, que es muy sencilla. Aquí tenemos una muestra. Aquí tenemos un balón de destilación. Bueno, aquí estos son puentes de vidrio, es decir, varillas de vidrio, un termómetro para controlar la temperatura y no tengamos sobrepresión. Pues aquí tenemos agua que calentamos. Cuando calentamos el agua, ¿qué sucede? Se evapora, profe. Claro. Entonces, Cambia de estado. correcto, muy bien. Entonces se evapora. ¿Qué pasa con ese vapor? Ese vapor va subiendo, generando presión.
y aquí tenemos una muestra. Esta muestra generalmente sí es una matriz vegetal, o es una matriz natural, generalmente es vegetal, en la cual pues es seca, la hemos tratado previamente, le hemos quitado las impurezas y todo eso. ¿Y qué va a pasar? El vapor va a entrar a este segundo balón que está sellado, solamente va a tener una entrada para el vapor y otra salida para otro vapor. ¿Qué va a suceder? Que ese vapor va a arrastrar, va a entrar en contacto con la muestra. El vapor es agua. A esa temperatura va a ser capaz de entrar en contacto con la muestra y arrancar de la muestra ciertas sustancias. Perdón, no va a ser capaz de arrastrar, no es eso, sino que va a entrar en contacto con la muestra y va a, bueno, sí, a tratar de sacar algo de esa muestra. ¿Qué va a pasar? Aquí seguimos en fase de vapor, no es que aquí esto se vuelva líquido ni nada, sino que esto sigue siendo sólido y aquí va a salir vapor también. Aquí viene la segunda fase, que es la que estaba diciendo Andrea. Esto es un condensador. Aquí va a haber una destilación. ¿Para qué sirve el condensador? El condensador lo que sirve es que en la medida que vaya pasando por este capilar, las sustancias, que en este caso es vapor, se vayan enfriando. ¿Y por qué se van a enfriar? Porque aquí hay una recirculación de agua a temperatura ambiente, ¿sí? Aunque podemos utilizar otro líquido. Pero generalmente utilizamos agua porque eso es lo más barato que podemos usar y es eficiente. Entonces, en la medida que va bajando el vapor, ¿qué va sucediendo? Se va condensando, se va volviendo otra vez líquido. Y en la medida que se va volviendo líquido, entonces aquí al final no vamos a obtener un chorro de líquido de agua, sino que ciertas gotitas se van formando y las vamos recogiendo en un Erlenmeyer. Al final del proceso vamos a obtener una cantidad del extracto. Y ese extracto va a tener dos partes, ¿sí? Va a tener un extracto que es el agua y algo que fue lo que sacamos de la muestra. Ahí en el informe les preguntan varias cosas, pero les voy a adelantar qué es lo que van a obtener aquí. Aquí generalmente obtenemos aceites esenciales. Esos aceites esenciales, como cualquier otro aceite, es un compuesto no polar. Está conformado por hidrocarburos. El agua es un compuesto polar. Entonces, ¿qué esperaría yo que suceda en este Erlenmeyer? ¿Quién me cuenta? Que por densidad el producto, el extracto queda en la parte de arriba, pues, Se y el agua precipita. obviamente por... Muy bien. ¿Alex? ¿Se precipita? No. Aquí no hay precipitados. Cuando hablamos de precipitados significa que hay sólidos. Y aquí no hay sólidos. Que se determinan dos fases. Correcto. Esa es la mejor forma de describirlo. Se presentan dos fases. Una fase, como lo dijo Edward, en la parte superior, que es donde va a estar el aceite, que es la parte no polar, y una polar, que es donde va a estar el agua. Entonces, ¿cuál es el compuesto de interés que a mí me interesa? A mí no me interesa el agua, sino recoger la parte de arriba. Ahora, ¿ustedes creen que se va a obtener mucho cuando lo hacemos en el laboratorio? No se obtiene mucho. Digamos, de una muestra vegetal, 500 gramos que uno pueda trabajar en el laboratorio, y después de 2 horas de esto, estando pasando vapor, condensándose acá, se pueden recoger unos cuantos mililitros y acaso, y a veces. Ustedes dirán, no, pero es que esto no es eficiente. No es muy eficiente y por eso ahora tenemos otras técnicas de extracción más avanzadas, pero como ustedes se están dando cuenta, extraer las cosas no es fácil. Entonces, por ejemplo, hay productos cosméticos que te dicen que están hechos con extractos muy particulares y son productos cosméticos supremamente caros. ¿Por qué son tan caros? No solamente por el tipo de extracto, porque la matriz de donde lo sacaron puede ser cara, sino también por el proceso de extracción. Los procesos de extracción requieren mucha energía, o requieren energía en general. Aquí, ¿dónde está la energía representada? Pues está representada en este calor que yo le meto acá. Esto necesita una fuente calorífica importante, porque necesito llevar el agua a la temperatura de ebullición de donde esté.
¿sí? Entonces eso requiere un gasto de energía. Si a esto le sumamos que estamos sacando una matriz cara, pues ahí van incrementándose los costos. Y no son métodos que recojan mucho. Es decir, de una muestra que yo les decía aquí, que son 500 gramos, una libra, poco más de una libra, vamos a obtener poco. Ahora, hay matrices que se dejan trabajar mejor que otras. Y cuando digo que se dejan trabajar mejor que otras, que tienen mejores rendimientos. No todo es lo mismo. ¿Por qué? Porque va a haber mayor afinidad de unas para extraer a través de este tipo de extracción. Y se las traigo acá porque es que esta la hacemos en la universidad, la hacemos aquí. Porque es muy interesante. Esa es una de las formas de extracción. ¿Listo? Ahora, vamos a las técnicas de separación. Voy a leer algo que me dejaron acá en el chat. Profe, pero si la cantidad de agua es mínima, el aceite no quedaría abajo. Es que, Diana, eso tiene que ver con lo que acabo de decir anteriormente. Estas técnicas no son tan eficientes. O sea que siempre va a tener más agua que aceite extraído. ¿Listo? En la extracción no es que sea una extracción, eso es una separación. Es una separación es como esto que acabo de explicar acá en el condensador, es algo similar a lo que ocurre con el petróleo, en la cual yo saco fracciones de petróleo a ciertas temperaturas. Entonces, en la medida que yo puedo sacar del petróleo crudo muchas cosas. ¿Y cuál es el principio para extraer ese montón de derivados? Es en la medida que yo lo trato térmicamente. Ustedes tenían un punto en los derivados del benceno, en la anterior guía, en la cual les preguntaban de dónde sale el benceno. El benceno es un subproducto del petróleo. El benceno se utiliza mucho como solvente y precursor de muchas sustancias, particularmente en la industria de los polímeros. ¿Cuáles son los polímeros? Lo que usualmente el mundo llama plásticos. Lo que pasa es que los plásticos son un tipo de polímeros. Generalmente son dos plásticos y elastómeros. Entonces, ¿qué sucede con el benceno? El benceno se obtiene el petróleo por craqueo. ¿Qué es el craqueo? Los que les estoy explicando, en la cual por un tratamiento térmico yo puedo extraer del petróleo diferentes fracciones. Entonces, una de esas fracciones es la obtención de benceno. Yo por otra fracción puedo obtener gas natural, por ejemplo. Pero para no enredarnos, hasta ahí les voy a explicar. Vamos a las técnicas de separación. Entonces, en el laboratorio nosotros también hacíamos, cuando estábamos en el laboratorio presencial, una técnica de separación que es la TLC o la cromatografía de capa fina. De pronto esto también lo hacen en algunos colegios, en química orgánica de 11, y es muy sencilla. Inclusive ustedes la pueden hacer en casa. Generalmente lo hacen que se puede hacer en casa se hace con espinaca y con un solvente volátil que lo podemos conseguir fácilmente, que es el etanol, que es alcohol antiséptico. Aunque no eluye muy bien, es decir, hace el desplazamiento, la separación, serviría para hacer algo interesante. Entonces, ¿qué pasa en las técnicas de separación? Si aquí extraemos una cantidad, bueno, se me olvidó explicarles algo. Aquí en la extracción, entonces, estos aceites esenciales generalmente no son puros. Generalmente son mezclas de varias cosas que yo voy extrayendo. Si yo quisiera saber qué saqué aquí de aceite esencial y corroborar que efectivamente lo que saca aquí fue un aceite esencial o una molécula en particular o un grupo de moléculas en particular, pues tengo que irme a hacer una separación. ¿Y qué es esa separación? Pues esa separación lo que me permite es saber, dependiendo del tipo de separación, cualitativa o cuantitativamente, qué es lo que hay. ¿Sí? ¿Y por qué se va a llamar cromatografía? La cromatografía, por ejemplo, que es una de las técnicas más conocidas, teniendo en cuenta que hay muchos tipos de cromatografía. Las primeras que se hicieron fueron las cromatografías de papel porque son las más sencillas, pero el principio químico es el mismo. Luego vinieron otras que son las que tenemos aquí, en las cuales se utilizan instrumentación avanzada. Entonces tenemos la cromatografía de gases, la cromatografía líquida, la cromatografía por tamaño por exclusión molecular, de fuerza iónica.
en las cuales con la ayuda de un instrumento puedo hacer esa separación. Entonces, inyecto la muestra, tomo la muestra del cromatógrafo, la procesa y el cromatógrafo me genera unas señales que me permiten identificar qué es lo que hay y en qué cantidades. ¿Sí? Eso se llama un cromatograma. Pero vuelvo y les digo, no es la única técnica de separación, hay muchas otras. Pero, digamos, las que nos interesa saber aquí y que más ustedes de pronto van a tener información de ellas en otros cursos, son las de cromatografía. Les preguntaba que por qué creen que se llama cromatografía, ¿por qué? ¿Tienen alguna idea? Bueno, por el silencio pensaría que no. ¿A qué les hace referencia la palabra croma? ¿A los cromosomas? No. ¿A la Tierra? No. Los cromosomas reciben ese nombre. No. Al color, a los colores. Color. Croma es color. ¿Sí? Cuando ustedes ven la palabra croma en algún lado, es color. Los cromosomas reciben ese nombre es porque cuando se empezaron a ver por primera vez, ellos se veían que tenían como unos colores. Eran como iridiscentes. La cromatografía, entonces, se denominó así como una técnica de separación porque cuando se empezaron a hacer las primeras veces, los corrimientos se veían con colores. Esto que está acá, en la parte que estoy empleando, esto es una cromatografía de papel. ¿Ustedes qué están viendo allá? Entonces, ¿cómo funciona una cromatografía? Esto es papel, esto que está acá es papel. Aquí hay una línea y lo que hago es tomar con un gotero, una pipeta Pasteur, con algo que me permita sembrar, poner una gotita de la muestra, sembrarla, así se llama, y luego, ¿qué va a pasar? Aquí yo tengo un solvente volátil, es decir, que fácilmente se volatilice. ¿Y qué va a suceder? Que ese solvente va a tender a subir por el papel. Y hagan el experimento con el agua, a pesar de que el agua no es un solvente volátil, tan volátil. Sí es volátil, pero no tan volátil. Va a tender a subir por el papel, por un efecto de capilaridad. Y entonces, en la medida que el sol va subiendo por el papel, aquí va a haber un proceso de solubilidad. ¿Qué va a suceder? El solvente va a arrastrar lo que es soluble en él. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo de polaridad, no polaridad, medianamente polar? Lo polar arrastra lo polar, lo no polar arrastra lo no polar. Entonces, si el solvente es polar, digamos el etanol, ¿qué es lo que va a suceder? Él va a arrastrar lo que haya polar aquí en esta gotita. ¿Y lo va a arrastrar como? Se lo va a ir subiendo a través del papel. Y a medida que va subiendo a través del papel, se van generando unos corrimientos, que es esto que se está viendo acá, que es como una estela. Y van dejando como una estela de colores, como un arco iris. Aunque no con tantos colores, ¿no? Voy a ampliar esto un tiris más. No, creo que estoy al máximo de ampliación. Si ustedes alcanzan a ver en sus pantallas, aquí van a ver como algo verde, un poquito más verde y arriba como amarillito. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que este corrimiento me está indicando que aquí hay varias cosas. Aquí lo que generalmente se está evidenciando en estas cromatografías son los pigmentos. Si supongamos que esto lo hicieron con espinaca, lo que vamos a ver son los pigmentos vegetales. Entonces, puede indicarme varias cosas. Primero, que hay diferentes moléculas que se están corriendo, o la intensidad me indica también una concentración. Ese es básicamente un principio de una cromatografía, y por eso lo denominaban cromatografía, porque se veían colores. Cuando hago una cromatografía con instrumental, pues evidentemente esto ya no se ve que el eluyente pasa a través de un papel, pasa a través de una columna que generalmente pues en gases va a ser como una columna de vidrio, en la cromatografía líquida como una varilla, pero dentro de esas columnas va a haber elementos que ya no van a ser papel, sino otros materiales como por ejemplo sílica o otras sustancias químicas que me van a permitir hacer ese mismo proceso de migración de sustancias por polaridad a través de ella. Y a través de un detector va a poder revisar cuáles son las sustancias. Entonces, estas que les estoy describiendo es una técnica de separación. Entonces, vuelvo y les pregunto, me devuelvo a mi pregunta inicial. ¿Tenemos claro entonces qué es una separación y una extracción? Y en química, ¿qué es lo que significa eso?
¿Y cómo la aplicamos? ¿Sí? ¿No? ¿Se fueron? Más o menos, profe, más o menos está entendido. O sea, uno se logra confundir un poquito. Bueno, fácil. Les voy a dar una explicación sencilla. Generalmente uno en química lo primero que hace es extracción. La extracción te permite obtener algo. Pero ese algo yo quiero saber, llevar a saber qué es lo que puntualmente hay en ese algo. Tengo que aplicar una separación. ¿Para qué hago una separación? Para saber puntualmente qué hay. Entonces siempre primero hago extracciones, luego hago separaciones. ¿Listo? No son lo mismo, ya vimos que no son lo mismo. Son técnicas diferentes. La extracción es una técnica para sacar, para retirar de una matriz algo, pero yo hasta ahí no sé qué hay. ¿Listo? Simplemente saqué algo. Y para saber qué hay en ese algo, pues tengo que hacer técnicas de separación. Y si yo quiero saber qué hay, ya cuando he separado eso, pues tengo que hacer técnicas de cuantificación y de elucidación, que es lo que así se llama en química. Elucidar es llegar hasta la molécula de interés que hay ahí. Por ejemplo, otro ejemplo para los que estudian tecnología de regencia de farmacia. Muchos fármacos, sus principios activos se obtienen de plantas, ¿sí? Y esos principios activos es una molécula particular, ¿sí? La que sea, cualquiera, es una sola molécula. Entonces, esa molécula que tiene alguna actividad, es decir, que puede ser un antipalúdico o puede ser un antihistamínico o cualquier otra cosa, es una molécula que tiene esa actividad. ¿Cómo se obtiene si la he traído de un extracto vegetal? Entonces, primero voy y busco la planta que la contiene. Busco la planta y hago un proceso de extracción. ¿De dónde voy a extraer? Pues la puedo extraer de la raíz, del tallo, de las hojas, de donde esté. Digamos que están en las hojas. Entonces hago un proceso, una técnica de extracción, la que sea más afín para esa muestra. Una vez tengo extraído, pues yo obtengo es una matriz. ¿Qué hago luego? Luego de esa matriz, yo quiero separarla y sacar de ahí puntualmente mi metabolito, mi molécula de interés. Entonces tengo que hacer una técnica de separación, una cromatografía. Y luego yo quiero saber puntualmente si hay más de una cosa ahí, seguir haciendo separaciones o haciendo otros procesos y cuantificarla. Entonces, finalmente la separo, la purifico y ya tengo mi molécula de interés. ¿Alguien levantó la mano? Sí, señor, yo. Sí, adelante. Tengo una consulta. Resulta que usted está diciendo que, por decir en lo que es regencia de farmacia, se utilizan plantas para sacar los componentes activos de medicamentos o algo así, ¿sí? Eh, Ese tipo de extracciones o separaciones se pueden hacer de forma casera. Me refiero, una persona o una microempresa quiere hacer algún producto para adelgazar y resulta que hay alguna planta que tiene esas propiedades, ¿puede hacerlo de forma casera o sí tiene que ser en un laboratorio súper especializado? Lo segundo, porque aquí estamos hablando de que es una sustancia que va a ser para consumo humano. El diseño, por ejemplo, de drogas o de medicamentos es muy estricto, igual que el de alimentos. Por ejemplo, esto también lo puedo aplicar para un saborizante, para un colorante de un alimento que yo extraiga de una matriz. Esto no es tan sencillo. De poder hacerlo, lo puedo hacer. O sea, se puede hacer. Muchos lo hacen, pero están corriendo riesgos importantes, porque primero hay que garantizar que el proceso se dé. Detrás de todo esto, cuando se pone un fármaco, un medicamento en el mercado, hay años de estudios. Y son años de estudios en los cuales yo tengo que hacer diferentes fases.
Entonces, la primera es identificar, evidentemente, que yo he extraído una molécula, he separado, extraído y separado una molécula que realmente tiene una actividad que yo estoy diciendo que tiene. Y para llegar a decir eso, no es simplemente hacer la extracción y la separación química, sino que tengo que hacer otras pruebas, otros ensayos, para garantizar que es eso y no otra cosa. Es por eso que, no sé si ustedes han oído recientemente noticias sobre el INVIMA, que ha retirado de la venta pública ciertas sustancias que, por ejemplo, ofrecen modelos o influencers en las redes sociales y que dicen, no, esto es un extracto que me permite adelgazar. ¿Por qué? Porque es que en mi barrio o en mi pueblo decían que esta planta tiene esas propiedades y a muchas personas que la ingieren se adelgazan. Pues sí, eso puede ser cierto, pero hay que investigarlo, hay que, ¿verdad?, probarlo, que realmente es la planta la que está generando eso, y vuelvo y les digo, esos son procesos de años. Ahora bien, eso tiene que estar validado, tiene que tener las licencias correspondientes. Estos procesos generalmente que están asociados a medicamentos y alimentos tienen una investigación por detrás muy importante y deben estar los estudios validados por un químico farmacéutico. Si ustedes ven los medicamentos, van a encontrar en las cajas de los medicamentos que dice aprobado, registro sanitario tal, y fuera de eso dice químico farmacéutico tal, que es el investigador o el representante de la empresa que está dando fe de que ese producto ha sido validado y tiene una investigación científica por detrás. O sea que la respuesta contundente es no, no se debe hacer, aunque podamos hacerlo, no se debe hacer porque necesitamos mucho más conocimiento y mucha más validación para poderlo hacer. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver en la práctica del día de hoy, esas técnicas de separación y extracción. Vuelvo y les digo, hay muchas otras. Estas que ustedes están viendo en este curso son las más sencillas, son las que podemos reproducir en el laboratorio. Por ejemplo, estas técnicas de extracción, también hay muchas microempresas que en los últimos años, con el boom de algunas industrias químicas familiares, han extraído aceites esenciales, por ejemplo, para obtener fragancias. Vuelvo y les digo, no es muy eficiente, pero eso se puede hacer. Pero no para aplicarlas en cosméticos ni en productos alimentarios, porque evidentemente no se puede. De pronto para otro tipo de aplicaciones. Bueno, esto es una cromatografía también. Esto es lo que sucede aquí ya en el papel. Aquí nos lo explicaba la directora muy bien. Entonces, diferentes tipos de sustancias que se van extrayendo y que van generando diferentes estelas de color aquí en la cromatografía de papel. Bueno, entonces miren lo que les pregunta en la actividad 1. Yo ya esto no lo voy a responder porque ya les he dado muchísima información, pero creo que con lo que les he explicado ustedes ya pueden responder. ¿Cuál es la diferencia entre las técnicas de separación y extracción? Vamos acá. Si un estudiante desea purificar un etanol que está al 70%, es decir, si quiere obtener un etanol puro al 100%, ¿qué técnica debería utilizar? Bueno, esto es de análisis, es muy sencillo. Comparte lo que expliqué por acá arriba, pueden responder eso. En la explicación de la técnica de extracción por arrastre de vapor, el aceite de naranja está formando una mezcla invisible cuando se recoge como producto de la condensación. Uy, se cayó. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, que se me cayó aquí la web. Bueno, entonces les decía, ¿en qué parte se posiciona el aceite de naranja? ¿Arriba, abajo? ¿Y qué significa esto? Ya lo explicamos acá, o sea que ya tienen prácticamente realizada esta actividad. La segunda actividad es todavía más sencilla. Es simplemente que ustedes reconozcan unos montajes que están allí en la actividad. No los vamos a pasar acá porque es súper sencillo, tienen que ir a buscarla y les hacen varias preguntas. Teniendo el tipo de montajes, identificarlos como extracción o separación, creo que eso también lo pueden hacer fácilmente. Y la segunda es, si desea un estudiante separar los pigmentos que contiene el pudín
¿qué técnica recomendaría y por qué? Creo que también la podemos responder con facilidad. La siguiente, si deseas extraer eugenol, eugenol es una molécula presente en productos naturales. Aquí le dice en el aceite de los clavos de olor. ¿Qué técnica recomendaría y por qué? Bueno, es una de las que hemos trabajado en la práctica. Eso se puede aplicar. En la técnica de TLC, que es la cromatografía de capa de papel, perdón, hay dos elementos importantes, la fase móvil y la fase estacionaria. ¿Para qué sirve cada una? Ya también quedó súper claro en la exposición que hice. Entonces, fíjense que, con lo que les acabo de explicar, creo que ya pueden desarrollar con facilidad este informe de laboratorio. Entonces, ¿preguntas hasta acá sobre esta práctica? No, señor. Profe, una pregunta, ¿los pigmentos se obtienen de manera líquida o en polvo? Depende del pigmento. Yo puedo tener pigmentos sólidos o líquidos. Depende también de la matriz donde las traiga. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, y para otra anotación para Alex. También puedo tener pigmentos orgánicos o inorgánicos. ¿Sí? Orgánicos es que son productos de fuentes orgánicas, naturales. Y inorgánicos los puedo obtener de minerales. Los inorgánicos fueron los primeros pigmentos que se usaron. Por ejemplo, los egipcios empezaron a utilizar pigmentos inorgánicos. El más conocido es el ocre, que es un óxido de hierro, que lo pueden encontrar en cualquier lado. Acá en Colombia ustedes ven óxido de hierro en cualquier montaña, porque pues esos son, la composición de nuestras rocas tiene que ver mucho con el óxido de hierro. Bueno, me están preguntando. Alex, ¿ibas a decir algo más? No, profe, que gracias. Vale. La grabación la publico hoy. Hoy, tal vez en 2 horitas, mientras subo a YouTube, sale esta grabación. La cromatografía es la que permite extracción de pigmentos. Sí, yo por cromatografía puedo extraer pigmentos. Sí. Por colores orgánicos vivos. Profe, no encuentro el link del quiz. Bueno, recuerden, el link del quiz está en el anexo, en la parte final del anexo. Aquí tenemos el anexo. Perdón. Y acá está el anexo. Anexo 4, protocolo virtual. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Ese es el quiz. No lo hagan antes. De verdad, háganlo después de que hagan los informes de laboratorio. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a compartir el enlace de la asistencia. Mientras eso. Bueno, entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, estaré disponible. No, Karen, se presenta antes del 3. O sea, la idea es que tú entregues el informe de laboratorio antes del 3 y hagas el quiz. ¿Listo? El quiz se debe presentar antes del 3 porque es una actividad de componente práctico. Bueno, entonces, no siendo más, voy a cerrar esta sesión tercera sesión de gran grupo. Quiero dejar dos anotaciones antes de cerrar. La primera es que hoy ya tengo subida una importante cantidad de notas de la tarea 3. Pueden revisar la retroalimentación. Hoy los que no tienen a este momento la nota la van a poder ver antes de que terminemos el día. Y mañana tenemos CIPAS. Mañana voy a hacer CIPAS a las 9 de la mañana para aquellos que puedan asistir. Voy a explicar algunas cosas a partir de las preguntas de ustedes de la tarea 4 y particularmente pues de los temas de la unidad 3. Están cordialmente invitados. Les deseo una muy buena tarde y muchas gracias por haber asistido. Estaré atento a sus preguntas. Tutor, una pregunta. ¿Quién me habla? Camila. Sí. Lo que pasa es que yo ayer, la Gracias. sesión pasada,
yo estuve pues atenta y todo, pero yo no me pude, o sea, en la asistencia no me pude registrar. ¿Hay algún problema? No, la asistencia es un control que estamos llevando internamente para saber cuántas personas están asistiendo al componente práctico. No hay problema si no te registraste en ese momento. Ah, ok, listo, gracias. Profe, Con gusto. disculpe, para el CIPAS, ¿cuál es el link o el enlace? Lo he compartido al correo institucional de ustedes y al campus en el correo interno. Ya lo tienen. Ah, listo. Gracias, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, entonces les deseo una muy buena tarde y muchas gracias de nuevo por haber asistido y estaré atento entonces. Gracias, Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto.